Los nuevos exploradores son los que se atreven a rebasar las fronteras. Nuestra atmósfera. Llegar a otros mundos. Ampliar los conocimientos universales. Una dinámica en la que participan mexicanos. Historias que inspiran y que demuestran la capacidad del talento nacional en la conquista del espacio. Es el robot Curiosity, de la Agencia Espacial de Estados Unidos. Hunde sus huellas sobre la superficie de Marte. Envía información reveladora. Gracias a esta misión, Marte dejó de ser considerado un mundo inhóspito. Las evidencias recolectadas por el robot, que es un laboratorio móvil, han permitido asomarse al pasado de ese planeta. A un pasado de extensos mares y ríos. Y sobre todo, donde es probable que haya existido y aún exista vida bacteriana. Detrás de la ciencia del Curiosity, destacan las aportaciones de un científico mexicano, Rafael Navarro González. Participó en el diseño y construcción del instrumento SAM, el analizador de muestras del Curiosity. Es resultado de toda una vida de estudio y de su inmensa curiosidad. De una pregunta que le brotó en tercer año de primaria, justo después de presenciar la llegada del hombre a la Luna. En aquel momento, una de las preguntas que yo me hacía, eso creo que marcó lo que yo estudié posteriormente, fue si podría haber vida, no en la Luna, porque se veía que era desértico, pero en otros lugares fuera de la Tierra. En 1951, leyó un artículo de la revista Science del científico estadounidense Stanley Miller, quien recreó en su laboratorio las condiciones de la atmósfera terrestre primitiva, sometida a diversas descargas. Logró sintetizar aminoácidos, es decir, obtuvo de forma artificial las bases de la vida. A mí me entusiasmó mucho y yo traté de hacer ese experimento en mi laboratorio de física y de química de la preparatoria. Rafael Navarro terminó la licenciatura en biología. Después, se unió a los trabajos de Cyril Ponamperuma, uno de los investigadores más prestigiados en el área del origen de la vida. Con él estudió el doctorado en Maryland, Estados Unidos. Bueno, ahora hacemos en mi laboratorio aquí en la UNAM simulaciones, no solamente de la Tierra primitiva, sino de Marte o de otro planeta o ambientes, por ejemplo, como los relámpagos que se producen en tormentas eléctricas, pero también se producen relámpagos en erupciones volcánicas explosivas. En México, el doctor Rafael Navarro continuó sus trabajos sobre el origen de la vida. Con expertos de la NASA realizó experimentos en el Pico de Orizaba, en Veracruz, y en el desierto de Atacama, en Chile. Empleaba una técnica de análisis de suelos como las que habían llevado a Marte las misiones Vikingo de la NASA en 1975, y con las que habían determinado que no había señales de vida. Rafael Navarro detectó un error en esa técnica. Eso se debía a que el hierro que estaba presente en los sedimentos oxidaba la materia orgánica. Entonces ese fue el primer hallazgo que hacía yo en mi laboratorio, demostrando que había fallas en la detección de esa misión Vikingo. Demostraba que los primeros datos del análisis de suelo eran imprecisos. Así fue como Rafael Navarro se sumó al diseño de la instrumentación de la misión Curiosity. Su aportación cambió sustancialmente la forma de concebir a Marte. Marte es un planeta mucho más diferente de lo que imaginábamos, y bueno, todos los descubrimientos que se han tenido recientemente sugieren que podría haber compuestos orgánicos en la superficie, hay compuestos orgánicos en la atmósfera, como es el caso del metano, y no se ha descartado la posibilidad
de que pudiera haber vida en el subsuelo, aunque Curiosity no ha encontrado evidencias de vida, seguimos trabajando en ello. Curiosity comenzó su aventura el 26 de noviembre de 2011. Fue lanzado desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral. Durante más de 8 meses, recorrió 570 millones de kilómetros hasta llegar a su objetivo. Entre sus descubrimientos más significativos, destaca la confirmación de que Marte posee metano, nitrógeno, oxígeno y carbono, elementos esenciales para la vida. En una instalación icónica al norte de la Ciudad de México, sobresale por su radiante cúpula blanca. Es el planetario del Instituto Politécnico Nacional, nombrado Luis Enrique Erro, en homenaje a uno de los fundadores de esta casa de estudios. Transmite de forma sutil la generosidad de este personaje, impulsor de la astronomía en el país. Él lo que pretendía es que esta situación se divulgara en la sociedad mexicana. Tan grande fue su contribución que la Unión Astronómica Internacional determinó perpetuar su apellido, Erro. Bautizó así a uno de los cráteres de la Luna. A Luis Enrique Erro Soler, político mexicano, hijo de padres españoles, se le suele relacionar con esta imagen que, por sí sola, no dice mucho de él. Nacido en 1897, fue un hombre de sólida formación académica, vinculado con personajes ilustres de la época. Sobresalía su enorme curiosidad por el cosmos y sus amistades con científicos renombrados. Luis Enrique Erro siempre llegaba presentable incluso al telescopio. Siempre. Probablemente era su formación lo que le hacía llegar así. Dicen que era también un tipo muy, muy amable, que además le gustaba mucho también escribir, ¿no? Que escribía perfectamente. Dicen que era también un tipo muy galante. Su pasión por los astros era tan grande que no titubeó para solicitar a Manuel Ávila Camacho apoyo para profesionalizar esta disciplina. Cuando llegó a la presidencia de la República, Manuel Ávila Camacho invitó a Luis Enrique Erro a ser su secretario de Educación. Y Luis Enrique Erro le dijo, no, yo no quiero ser secretario de Educación, yo quiero que me ayudes a construir un observatorio. Y que Ávila Camacho le dijo, ok, te ayudo con la condición de que lo pongas en Puebla, ¿sí? Y porque Ávila Camacho era poblano. Luis Enrique Erro se convirtió en el chispazo que profesionalizó la astronomía en México. Gracias a su gestión, en 1942 comenzó a operar el Observatorio Astronómico de Tonantzintla, que años más tarde se convertiría en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. En ese centro de referencia internacional se le recuerda no solo con un nicho donde reposan sus cenizas, también con este telescopio solar. Lo que yo veo aquí es la personalidad de Luis Enrique Erro, esta generosidad que tuvo, esta generosidad de no solo de donar el telescopio, sino de lo que representa haber desarrollado un sitio como este, como el Observatorio de Tonantzintla, que ahora es un instituto reconocido a nivel mundial. Luis Enrique Erro falleció en 1955. Él dio paso a una cadena de personajes determinantes para la astrofísica mexicana. Su sucesor fue Guillermo Haro. Guillermo Haro estuvo más tiempo. Guillermo Haro es más cercano a nosotros, es el heredero de Luis Enrique Erro. Era un tipo que era infatigable, o sea, que no se cansaba nunca y que entonces exigía que se trabajara como él. Era así, era realmente de una personalidad muy fuerte para poder conseguir todo lo que consiguió posteriormente, todos los cambios, cómo logró cambiar el Observatorio de Tonantzintla al INAOE, a un instituto nacional, se requería una personalidad así. Guillermo Haro a su vez era abogado y si bien estudió leyes, él se dedicó a la astronomía y para la cual tenía
una intuición y un saber hacer de técnicas que él mismo inventaba que pues, le ayudaron a destacar en la astronomía a nivel mundial. Su labor científica consolidó la iniciativa de Luis Enrique Erro. Bien podría compararse con otro instrumento emblemático, la cámara Schmidt de Tonantzintla. En su época fue el más grande, estaba localizado en un sitio donde no había telescopios y entonces pudo observar partes del cielo que nadie antes había observado y hacer grandes descubrimientos. La cámara Schmidt logró obtener más de 15.000 imágenes del espacio sideral. Encontraron estrellas jóvenes, encontraron objetos azules, encontraron objetos exóticos que llevan ahora el nombre de Guillermo Haro, que son los objetos Haro-Hellwig. Se descubrieron novas, supernovas. Hay un cometa que se llama el cometa Haro-Chavira, que se descubrió también aquí en Tonantzintla. Y este telescopio trabajó durante más de 40 años y con él se hicieron descubrimientos fundamentales para la astronomía del mundo. Se descubrieron estrellas ráfagas, nebulosas planetarias, estrellas azules, galaxias, muchísimas galaxias. Con el crecimiento de la ciudad de Cholula, Tonantzintla perdió oscuridad. El reflejo de la luz artificial hizo tenue el brillo natural de las estrellas. La cámara Schmidt dejó de ser útil para la investigación de vanguardia. Se vio obligada a ceder esa labor a otros instrumentos. El Observatorio Nacional se mudó a San Pedro Mártir, Baja California, un sitio aislado, alto y de cielos claros. Es operado por la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1979. El INAOE también impulsó la construcción de otro aparato en Cananea, Sonora. El observatorio Dr. Guillermo Haro Barraza, que comenzó a operar en 1987. Guillermo Haro fue tan sobresaliente que en 1986 se le reconoció con la medalla Lomonosov de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, el equivalente al Premio Nobel de la Academia Sueca. Fue ganador, ¿sí? Invitaron a Moscú para recibir este premio y después de este premio, él dio una plática, porque es normal, ¿no? Cuando recibes un premio, das una plática científica divulgativa, vamos a decir, ¿no? En años recientes, Puebla recuperó su papel central en la astronomía. Este lugar ha sido testigo de otro hito para la astronomía nacional, gracias al esfuerzo de otro científico mexicano, y que da nombre a este monumental instrumento. El gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano Pérez Grobas, ejemplo de tenacidad, innovación y ciencia de frontera. Se localiza en la cima del volcán Sierra Negra. Recopila con ella radiación milimétrica del cosmos para propiciar un racimo de hallazgos. Lo que va a suceder cuando el GTM tenga 50 metros, por ahí de inicios del 2017, es que vamos a tener mucha más resolución. Y entonces vamos a poder ver cosas con mucho más detalle, con toda la ventaja que implica tener una antena de ese tamaño. La astronomía mexicana se abre paso y participa en proyectos de impacto internacional. Y para ello se renueva, se reinventa, como la cámara Schmidt, remodelada para cumplir otra misión en favor de la seguridad del planeta. Se ha acondicionado para convertirla esta cámara Schmidt en un centro de monitoreo de asteroides. La ciencia mexicana deja su estela en el estudio del cosmos con sus raíces bien plantadas en Puebla. ¿A dónde nos ha conducido este ensordecedor estruendo? Únicamente al espacio. Un perturbador estallido y 9 toneladas de combustible ardiendo por segundo.
La gran columna de fuego y humo que elevó con potencia esta mole y su carga de 200 toneladas, una y otra vez. Los transbordadores representaron el más grande desarrollo aeroespacial de los años 80. Cristalizaron sueños, colocaron el primer gran observatorio en órbita. Llevaron pieza por pieza a 400 kilómetros de la superficie terrestre para construir la Estación Espacial Internacional. A nuestro país, los transbordadores le ofrecieron un regalo, un motivo de orgullo, después de una tragedia. En uno de estos vehículos viajó Rodolfo Neri Vela, quien se convirtió en el primer astronauta mexicano. Hace 30 años, abordó el Atlantis, que emitió un estruendo cardíaco. Dibujó una columna de humo y nos colocó, explosivamente, en la era espacial. Iba a ser una aventura extraordinaria. Y en menos de 10 minutos llegamos a nuestro destino. Fue una aceleración terrible, un poquito de angustia, la dificultad de respirar por las Gs que había que soportar. Pero entramos en órbita y lo primero cuando ves la Tierra es un regalo de Dios, una maravilla. Han pasado 3 décadas desde este hecho que cambió la historia de Rodolfo Neri Vela, oriundo de Chilpancingo, Guerrero, y quien había desarrollado un vínculo con el espacio desde muy joven. Quedó prendado por el gran paso para la humanidad en la superficie lunar. Rodolfo Neri Vela se interesó por el estudio de las telecomunicaciones. Ese camino lo condujo a terminar una ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México y los estudios de posgrado en Inglaterra. A su regreso a México, el experto se integró como profesor en su alma mater. Así transcurrió su vida hasta la medianoche del 31 de diciembre de 1984. No imaginaba lo que le deparaba el año siguiente. El 31 de diciembre de 1984, seguramente porque lo hacía yo cada vez que podía, me fui a Acapulco. Seguramente me fui de vacaciones a Acapulco y seguramente me fui a bailar a una discoteca. Comenzó 1985. México salía de una crisis económica y estaba en marcha el proyecto de modernizar las telecomunicaciones. Con apoyo de la NASA, México pondría en órbita el satélite Morelos 2. Por ese acuerdo, la Agencia Espacial autorizó al gobierno federal incorporar a un especialista mexicano a la misión que puso en órbita el satélite. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes lanzó la convocatoria para buscar al primer astronauta mexicano. Y yo me había especializado en maestría y en doctorado sobre satélites de comunicaciones y platos parabólicos. De modo que me llamó mucho la atención. Dije, bueno, es que aquí tengo la oportunidad de aprender mucho más sobre los satélites, porque se va a tener que hacer un triángulo de cooperación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la empresa Hughes, que está fabricando los satélites mexicanos, y la NASA, que se va a encargar de enviarlos al espacio. Fue lo que me motivó y lo que yo puse en mi carta de justificación. Se recibieron más de 1,000 solicitudes y comenzó el proceso de selección entre jóvenes destacados que soñaban también con el espacio. Tuve la fortuna de visitar las instalaciones de la NASA en 1970 y entonces se vivía un ambiente de entusiasmo, de un ambiente de mucha actividad ahí mismo en Houston. Tomaba cursos en serio de todo eso y me gustaba mucho, entonces siempre me llamó mucho la atención el espacio exterior aparte del mar. Las pruebas fueron cada vez más selectivas. Los aspirantes se redujeron a 20, después a 10. Y dice, bueno, pues entonces nos queda los exámenes médicos. Y la NASA mandó una carpeta con todos los requisitos que en términos de salud, de medicina,
tenía uno que cumplir y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene unas instalaciones precisamente para hacer este tipo de análisis médicos. Donde se hicieron todos los exámenes físicos y psicológicos que se puede imaginar para ver si estábamos aptos físicamente, ¿no? Había pruebas de esfuerzo, había una que le echan a usted agua caliente por el oído para ver si puede soportar cosas de gravedad. En julio, el gobierno federal anunció el nombre del mexicano que representaría al país en la misión STS-61B. Lo hizo en el centro satelital Walter Cross Buchanan de la Ciudad de México. Me pidieron que en lugar de que yo fuera directamente a Iztapalapa, que por favor me presentase en Los Pinos para hablar con el señor presidente Miguel de la Madrid a una hora determinada. Entonces llegué temprano. Me recibió pues con mucha sencillez y mucho afecto el licenciado Miguel de la Madrid. Recuerdo que lo primero que me dijo en la escalera donde me saludó en Los Pinos fue: doctor, con que se nos va a la estratosfera. Y bueno, allí empezó todo. Platicamos un rato, nos subimos al autobús presidencial. Fuimos platicando en todo el camino, llegamos a Iztapalapa. Me dijeron, bueno, el señor presidente pues va a estar en el presidium junto con los funcionarios, y usted, doctor, pues siéntese ahí enfrente, en primera fila con los demás finalistas, y así fue. Ahí empezó todo. Fue un momento pues muy interesante que cambió mi vida por completo. Inició el entrenamiento y un conteo regresivo. Yo quedé en tercer lugar después de varios procesos, y el Estado mexicano seleccionó al que consideraba el mejor candidato. Esto se sometió a la NASA, hubo una opinión favorable, y nos fuimos a la NASA 3 personas. El doctor Rodolfo Neri, el doctor Ricardo Peralta de la UNAM y su servidor. Neri pues tuvo el entrenamiento formal, y nosotros tuvimos una serie de, exposiciones. En septiembre de 1985, fuertes sismos golpearon el ánimo del país. El 26 de septiembre de ese año, la participación del mexicano ofreció un momento de orgullo en medio de una profunda tragedia. El doctor Rodolfo Neri Vela partió en el transbordador Atlantis. Permaneció 7 días en órbita, dio 109 vueltas a la Tierra, realizó experimentos y se convirtió así en uno de los pioneros en surcar el nuevo océano del espacio. El primer mexicano en lograrlo. A su regreso, se abocó a la academia, así como a su papel de divulgador, una inspiración para las nuevas generaciones. Ese vuelo creó la expectativa de que el país finalmente contaría con un programa espacial. Pero pasaron 25 años para que esto ocurriera. Fue hasta el 2010 cuando se promulgó la ley que crea la Agencia Espacial Mexicana. Su objetivo: coordinar la política espacial de México, desarrollar la tecnología, la infraestructura y los especialistas para impulsar este sector. Diseñar las siguientes tecnologías de satélites, ya no de monitoreo, sino de telecomunicaciones, como este que tenemos aquí. Entonces, satélites en general mexicanos, que además nos van a permitir ser mucho más soberanos. Y, por supuesto, los satélites diseñados para nuestras necesidades específicas. Desde 1985,
México ha enviado 13 satélites al espacio. 7 han terminado su vida útil, 6 siguen en órbita. El más reciente, el Morelos 3, lanzado y puesto en órbita desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, la madrugada del 2 de octubre de 2015. Otro está en proceso de lanzamiento para el 2016. Es el Ulises 1, el primer nanosatélite mexicano, un proyecto que conjunta arte y ciencia. A 300 kilómetros de la Tierra, emitirá señales sonoras realizadas por músicos y artistas mexicanos. Pero la Agencia Espacial Mexicana quiere volar más alto. Su objetivo está en la Luna. Para llevar a cabo esta encomienda, lanzó una convocatoria nacional para diseñar un dispositivo científico integrado con sistemas robóticos que realizaría estudios en el satélite natural de la Tierra. El proyecto es encabezado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Se enviaría en el 2018 a través de la sonda Griffin Lunar Lander de la empresa Astrobiotic, asociada oficial de la NASA. Y tenemos en la Agencia Espacial Mexicana tenemos algunos proyectos, iniciativas de explorar en conjunto con otros países desarrollados. Por ejemplo, el gran proyecto que tiene Estados Unidos a través de Obama directamente, que es la explotación y la minería de un asteroide a 500 kilómetros de distancia. El regresar a la Luna con una base espacial en la cara oculta. La Agencia Espacial Mexicana está impulsando, naturalmente, en alianzas con países que ya tienen astronautas, que son Estados Unidos, que es Rusia, que es China, a través de estrategias con ellos, poner a la primera mexicana astronauta. Como un reconocimiento a su política en materia espacial, nuestro país recibió, este 2015, la vicepresidencia de la Academia Internacional de Astronáutica, que agrupa a todas las agencias espaciales del mundo. Este organismo impulsa la cooperación en el uso de ciencia y tecnología para el aprovechamiento pacífico del espacio. Dentro del futuro de México, nuestro horizonte, nuestro Programa Nacional de Actividades Espaciales es posicionarnos en 2030. El reto del país es grande. Es el inicio de un largo camino para contribuir a los nuevos conocimientos y a la exploración del cosmos.